Seguimos en Tribuna TV Podcast. Carlos, yo lo quiero aprovechar en sentido lato, como decimos nosotros los abogados. Hace un tiempo, nosotros hicimos una entrevista a un amigo de usted, el abogado constitucionalista Julio Curi, y yo le decía a Julio que hoy en día no hay referentes profesionales. Yo recuerdo trabajando con usted, que usted hablaba de un Sánchez Morcelo, Ramón Pina Acevedo y muchos actores, abogados de la toga romana, que eran referentes hoy en día. Él me decía, no, Giovanni, que ahí está fulano, que es abogado constitucionalista, pero yo recuerdo en mi universidad en el 2002-2003 que nuestro paradigma era un Carlos Balcácer y otros abogados, pero hoy en día, aunque existen jóvenes profesionales brillantes, pero entiendo que no hay esa misma efervescencia que existía hace 10, 15, 20, 30 años. No, lo que pasa es que el código procesal penal dio un giro en ese sentido. Ahora mismo el procesalismo es un fenómeno. Y eso ha traído como consecuencia que las propias escuelas, tanto de la judicatura como del Ministerio Público, desatiendan lo que es el penal en sí propiamente dicho, el derecho penal material, y se centran en el procedimiento penal, o sea, en el ritual, en el formal. Eso por un lado. Por otro lado, la justicia se ha constitucionalizado, pero es un tema incluso hasta de vocación. Yo estudié en Albacete, en España, con 5 de los que han pasado por el Constitucional. Entonces, con el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces, con Papi Luciano, y con varios que están ahí en el Constitucional. Pero a mí realmente nunca me inclinó el derecho en sí constitucional. Yo estudié en la Universidad de Pisa, justicia constitucional. Y no te digo a ti que me entró por el lado flanco izquierdo y me salió por el flanco derecho, no. Pero de una u otra forma, la justicia constitucional tiene una abigarrada ligadura con el procedimiento propiamente penal. Bien, de ahí que alejar, como tú dices, la expectativa del derecho penal, sí, es una realidad. Entonces, esos abogados que tú ves que opinan en ocasión del referendo, de la Constitución, de las modificaciones, son abogados talentosos, cierto, sí, inclusive son abogados de consultas, y dominan el procedimiento penal y tienen vocación para eso. Pero en cuanto al derecho penal propiamente dicho, no, aquí no hay, eso se fue ya, eso se perdió. Cuando, por ejemplo, yo estuve viendo un caso, que por razones muy elementales, me voy a guardar el nombre del caso, un caso de 30 años, donde la Suprema Corte de Justicia debatió y dividió a la Suprema Corte de Justicia. Primera vez que se divide la Suprema Corte de Justicia por la premeditación o la acechanza, más bien la premeditación como homicidio calificado para condenar a un imputado. Y la Suprema entendió que la reflexión, o sea, que el ímpetu de ira es contrario a la premeditación, ¿verdad? El ímpetu de ira. Y que el ímpetu de ira que tuvo ese sujeto pudo haberlo mermado, apaciguarlo o enervarlo en 15 minutos. Que le pudo pasar el pique. Ya, eso no es así. Si tú te pones, yo hablaba con un colega sobre cómo, por ejemplo, Francisco Carrara, maestro de Pisa, él hablaba de los prácticos, de Stopato, Blancus, citaba unos 5 o 6 prácticos, y él decía que de que a veces se requiere un amanecer para que el estado anímico repose y vuelva de nuevo, una especie como de introspección, de nuevo la reflexión. Señores, eso ahí no se discutió. Pero hay gente que se muere de un pique también. Sí, naturalmente, lo que pasa es que el ímpetu, o sea, eso es como que muy relativo. Es muy relativo, sí, pero la Suprema Corte de Justicia lo midió en 15 minutos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, y en ese sentido, nosotros en materia de derecho constitucional y demás, y en cuanto ahora con esta discusión del nuevo código, cosas que plantea este nuevo código, ciertamente se adaptan a estos tiempos y hemos nosotros avanzado, estamos estancados o hemos retrocedido en materia de justicia. No, en materia de justicia se ha avanzado en gran medida como consecuencia de los tiempos. O sea, inclusive la propia inflación penal conlleva, naturalmente, fíjate que cuando secuestraron a Donald Joseph Crowley, la pena máxima era de 10 años. Uh-huh. Yo tengo esa jurisprudencia. Ellos le dieron al grupo, le dieron 10 años. Corte redujo a 7.
Suprema Corte de Justicia, no, obviamente lo dejó así. Tú secuestras a un coronel norteamericano en estos momentos, oye, a ti nadie te quita 30 años de encima. Sin embargo, fíjate que en la nueva legislación que está letargada en el Congreso, el secuestro ahora ha sido mitigado. Me explico mejor. Hoy, Le pasaron un paño tibio. no, pero es necesario, es científico, es de precaución y disuasivo. Oye, ¿por qué? En la ley de secuestro actualmente, de post-Crowley, que se endureció, el cómplice que llama por teléfono, el que coge una llamada, el que presta una habitación, el que alquila un vehículo, le cambia los 30 años raso a todos. Igualito. Bien, que es una injusticia. Bien, la nueva legislación trae un secuestro de que de los primeros 5 días, si tú obviamente no obtienes el precio de rescate o la libertad de presos y no le infringes ningún tipo de daño al secuestrado, entonces la pena a ti que te cabría sería de 2 a 5 años. Para que haya un arrepentimiento activo. Y es para persuadirte. Y es natural, eso está bien. No dale 30 años como quiera, porque si tiene a la persona secuestrada, Te la va a matar. la va a matar. Y eso es lo que hay que evitar. Por ejemplo, te voy por ahí. Pero hay muchas inexactitudes. Por ejemplo, ahora mismo el robo que viene, tiene 32 circunstancias agravantes. Un desastre, una locura. El robo agravado. Ahora ahí viene la escena feminicida. Si tú le das al que estaba al lado, a la cuñada de la mujer, también te acaba en 30 años. O sea, pero como quiera, se ha avanzado en justicia. ¿Por qué? Sencillo. Ese Código Penal que hoy día 5, estamos hoy, Sí. 5 de 1800, de 2024, llegó aquí una mañana de un 9 de febrero de 1822. Lo trajo el glorioso ejército haitiano, la consultoría jurídica. Digo glorioso porque fue el primer ejército que barrió con las relaciones esclavistas de producción. No como este ejército de ahora, que 12,000 pesos para cruzar. No. Por favor, con Boyer. Ese código se implantó aquí, ¿verdad? Pero formalmente quien le da el etiquetamiento legislativo es el pacificador, Ulises Heró Lebel. Bien. Desde ahí hasta hoy, con algunas modificaciones sustanciales, como la Ley 24 de 1997 sobre violencia generalmente intrafamiliar y golpes y heridas inferidas voluntariamente, se avanza, pero necesitamos naturalmente un instrumento punitivo de más efectividad, de más puntualidad. Fíjate cómo la Suprema Corte de Justicia, con el tema de Odebrecht, se sintió atada de pies a cabeza, porque decía, espérate, es que aquí, y eso yo lo decía en el caso Renove, que aquí no, en la figura del enriquecimiento ilícito no está tipificada. Como yo decía también, ahora con el tema el tema de lavado. Aquí todo ya lavado, todo te lo imputan como lavado. Entonces, ¿cómo es posible que si ya me llama Alan Alán, Juan Pérez, Luis Díaz, en los bienes inmuebles, en tu amplia o pequeña alforja de propiedades, no se ha vislumbrado ningún tipo de ilicitud? Que esté establecido. ¿Cómo es posible que haya un inmueble que tú sabes que data de 20 años antes de esa persona transitar por la cosa pública? ¿Por qué tú le colocas eso ahí? Dos. ¿Por qué tú dices que hay que demoler, oye, este término de ingeniería de suelo, hay que demoler la penitenciaria de La Victoria? Y lo Abinader metiéndole cuarto de mano. ¿Por qué? No hay que demoler nada. 3. Tú has escuchado, oye, los críticos, no, que un terreno que no era el factible para eso. En los grandes aguaceros, los diluvios que han caído, fundamentalmente del 4 de noviembre. Yo te pregunto, ¿ustedes vieron La Victoria negada? No. ¿Y por qué? Ahora, lo que tú has visto es Palacio de Justicia negado. Ese sí. Entonces, hay que repensar el tema de la política persecutora de la llamada corrupción. Yo no estoy negando que no haya corrupción. Pues, la delincuencia es un fenómeno de la vida, es obvio. Pero tiene que haber una reflexión, un repensamiento o una reingeniería en cuanto a qué yo voy a someter por corrupción y por qué no. En qué caso yo voy a aplicar un criterio de oportunidad, que yo estoy de acuerdo con eso. Doctor, acumulación de deuda o pena de muerte. ¿Estamos preparados aquí para eso? No, pero mira, escúchame, óyeme, mira, tú sabes una cosa, ¿tú te recuerdas cuando Jean Alain lo llevaban con un casco protector y un chaleco? Sí. Bien, recuerda, ¿verdad? Sí. Bien, y 28 policías, un río de militares, bien. Fíjate que
que cuando a él le varía la medida, la cesación de la prisión preventiva por arresto domiciliario, ya iba con su chaqueta azul, Sí. y su camisa blanca, con un policía a veces. Uno. ¿Por qué cambió el tema? O sea, ¿por qué ya el casco protector ya no es necesario? O sea, tú me dices a mí que ya es francotirador, que tú temías Que lo mataran. complotar. Ya se fue. Porque él lo podía matar mientras estuvo preso. No porque tú lo metiste en la cárcel junto con la gente del ARBA, de San Cristóbal. No me vengas tú con eso. Entonces, eso significa que no hay un norte. No hay. Y cuando las cosas marchan así, se llama improvisación. Te termino con esto. ¿Tú te recuerdas? Mira, en Estados Unidos, después de los mausoleos de Abraham Lincoln y de George Washington, solamente hay algo que se llama el Congreso de Estados Unidos, que eso respira respeto y solemnidad. Lo más solemne. Bien. Y hay un grupo de sediciosos encabezado por Donald Trump, que ahora dijo que no tiene que ver con eso. Ese grupo, ¿sabes cuántos muertos hubo ahí, verdad? 6 muertos. Y hubo uno que agarraba el podio de la Pelosi y se lo pasaba, ¿sabes por dónde? Bien. ¿Tuviste prisión preventiva en ese entonces? No. Hubo condena, es verdad. Y la están purgando. Pero tú no viste prisión preventiva por eso. No. Tú tampoco viste prisión preventiva con el policía que no quiso matar a Floyd, el moreno, Sí. que conmovió los cimientos de la sociedad dominicana. Y hubo una marcha Movió los y cimientos. todo. Por ese tipo no le dieron prisión preventiva. Y dicho sea de paso, real y efectivamente, él no lo quiso matar. Conocimiento científico y máxima de experiencia. Señores, que quieren matar a un hombre, no deja que lo estén apuntando 5 cámaras. Exacto. E insiste con la rótula encima de su débil cuello. Creía que no se iba a morir. Esa es la vida. Pero allá conocen, porque allá está la dictadura de la ley. Ese es el problema. Allá un O.J. Simpson se le fue entre las piernas a la fiscal Marcia Clark con los guantes ensangrentados, y con los audios de la mujer pidiendo auxilio. Pero se le fue, porque allá existe eso. Ese es el problema. El debido proceso. Tenemos que irnos, pero antes, Carlos, yo le quiero hacer una pregunta en el ámbito político de los jóvenes que hoy muchos de ellos están envueltos en la política. Hemos observado que usted decía en principio de la entrevista, no, yo sudo mi toga romana, yo me gano mi dinero con el ejercicio profesional. Hemos observado en los últimos tiempos muchos abogados jóvenes queriéndose, digo yo, engancharse a políticos, comenzar a dar opiniones. También hay abogados de trayectoria que están en ese juego. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora el profesional entiende como que es más fácil con la política y la nueva generación. No, lo que pasa es que el derecho va pareado a la política. El derecho, sí. Van ahí a la par, se imantan los dos. Y naturalmente ven en la política una oportunidad de beneficio económico, no de robar, no me estoy refiriendo a eso, sino ven el clientelismo político, que es una buena despensa. Entonces se insertan. Porque el tema del ejercicio, Giovanni, el ejercicio del derecho penal lleva mucho sacrificio y necesita tiempo. Si tú no tienes tiempo, si tú no le dedicas tiempo. Pero porque yo le hago la pregunta, porque yo recuerdo, antes de, cuando yo estaba estudiando en la universidad, que usted me dijo, mira Giovanni, ese funcionario estudió conmigo, éramos amigos, y él se dedicó a la política, y tuvo éxito en la política, pero profesionalmente no tuvieron éxito. No, porque, muchos de ellos. Sí, porque se desaniman y es natural. Porque incluso porque la política es una ciencia. Hay muchos van a política y tú le preguntas quién fue Antonio Gramsci, no saben quién fue, ni François Mitterrand, ni Mauricio Berger, ni se van a hablar Porque de hay esas muchos que cosas. sabemos lo que van a la política, doctor. Exacto. Con otra ciencia van Claro, también. que son la mayoría, Exacto. pero de todas formas, te digo que hay una dicotomía. Por un lado, entonces no es posible tú querer hacer ejercicio de política y a la vez desenvolverte en el derecho penal. Déjame dejarle a ustedes dos esta breve reflexión de Joaquín Balaguer. Léanse en la memoria de Cortesano, creo que en la página 47 a la 52 por ahí. Él decía que él no quiso subir al foro porque eso granjeaba enemistad y a él le gustaba ver a la política. Pero él hizo 2 excepciones. Un día subió a un proceso donde él empezaba a lucirse, decía él, y fue avasallado por Estrella. Se me fue el nombre. Hombre. Sí, se dice, bueno, y la multitud lo aplaudió a él. Bien. Y luego, en la segunda ocasión,
dice él, acompañé a quien fuera mi profesor de Derecho Penal, Ángel María Soler. Dice, lo acompañé a un homicidio. Él defendía a la viuda, acusada de instigar la muerte de su esposo, Carlos Ritt. Dice Balaguer, jamás volví al estrado. Porque, digo, nota curiosa, ese juicio, yo tengo la obra, yo la conseguí. Wow. La obra de Ángel María Soler. Ok. Sí, y eso te deja a ti una gran reflexión. Ramón Pina, en una ocasión, intentó transitar con la política. Ramón Pina Acevedo. Y al final, Ramón Pina muere como abogado. Fue un emblema Del derecho. del sí. derecho, del ejercicio del derecho, en todos los sentidos. Igual Héctor Emilio. Don Vincho, por ejemplo, que estuvo ambidestro, o sea, bateaba el derecho y luego también con la política, pero con el tema de la política. Al final ha terminado siendo más abogado. Sí, y no es que como político realmente nunca militó en una matrícula, vamos a llamarle, de 20,000 votos. Y el pasado, y no es una crítica, porque es mi amigo. Sí. El pasado presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, mírate, Don Milton. Con Milton hay un detalle, fíjate. Yo llegué a litigar contra Milton. Cuando yo fui abogado de Euclides Gutiérrez Félix junto con Ramón Pina, en contra de Hugo Tolentino Díaz. Milton Rey Guevara y Euclides y Emanuel Equea Guerrero y el mismo Julio Curi eran los abogados de Tolentino Díaz. Yo vi la belleza, yo viví junto con Ramón Pina la belleza de ese pleito. Fue un pleito precioso. Yo le envié una carta. Fue un pleito de derecho, de verdad. Sí, ahí se citó a Le Pottevin, en francés, todo, en procedimiento, todo. Y yo recuerdo, yo soy vecino de Manuel Equea, tenemos el mismo edificio, ¿no? Yo estoy en los altos de él. Y yo le envié una carta a Emanuel Equea, felicitándolo cómo él se lució. Igual se lo dije a Milton Rey Guevara. Ahora, ¿qué ocurre? Milton Rey Guevara, que militó en el PRD. Claro, por eso le pregunto. Sí, a propósito de que usted habla que terminan muriendo abogados. Sí, pero una cosa, Milton realmente no abrazó tanto. La política. No la abrazó tanto, porque al final en Milton gravitó bastante. Por ejemplo, estudió en Francia. Y él es un estudioso de Derecho Constitucional. Le gusta, él es un enfermo en ese sentido. Vaya la redundancia. Y dejó un buen legado. Carlos, gracias de corazón. Me siento orgulloso, contento por este gran aporte y entiendo que esto es una entrevista histórica. Que debe haber una segunda parte. Yo pienso que usted debe ser colaborador de Tribuna Podcast. A las órdenes de ustedes. Yo soy un súbdito de ustedes. Y me alegra ver a Giovanni siempre dinámico, pero comunicador. Pero yo creo que Giovanni, como Molina Morillo. Sí. Molina Morillo me escribió una carta, la tengo de recuerdo ahí. Me dijo, caramba, usted es un hombre excepcional. Molina Morillo, abogado, le gustaba mucho el derecho. Y es cuando el caso Orlando Martínez, cuando yo fui abogado de los generales, él y yo tuvimos un par de entrevistas, incluso hasta me menciona en su obra Recuerdos Imborrables. Pero yo veo en Giovanni muere como periodista. No como abogado. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, será otra una próxima entrega.